Jimi Hendrix, su vida en fotografías creadas por la IA. James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como, indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. El legendario Jimi Hendrix. Aunque su vida fue corta, Jimi Hendrix es un ícono universalmente querido. Se le considera uno de los guitarristas más importantes de la historia de la música popular y el mejor músico del siglo XX. Pero, ¿cuánto conoces de su historia? Su historia de origen. Estos son los abuelos paternos de Hendrix. Su abuela, Nora, fue bailarina y artista de vodevil. Su hijo, Al, conoció a la madre de Jimi en Seattle. Estaba destinado en el ejército cuando Jimi nació en 1942. No fue fácil, la madre y el padre de Jimi eran pobres y luchaban contra su adicción al alcohol. A los 33 años, su madre moriría de cirrosis hepática. Un ukelele encontrado que lo cambió todo. Tuvo una infancia difícil, pero Jimi, que más tarde cambió la ortografía de su nombre, encontró un ukelele en la basura cuando ayudaba a su padre con un trabajo secundario. Aprendió a tocar canciones de Elvis de oído. En 1958, Hendrix consiguió su primera guitarra por $5 y tocaba durante horas todos los días. Poco después, formó su primera banda, Los Velvetones. Se unió al ejército. A Hendrix lo pillaron 2 veces mientras conducía un coche robado y le dieron a elegir entre alistarse en el ejército o ir a prisión. Se alistó en 1961. Aunque lo odiaba, acabó consiguiendo que su familia le enviara una guitarra y empezó a tocar con otros militares. En 1962, Jimi fue licenciado con honores. Su pelotón informó de que nunca alcanzaría los estándares que se exigen a un soldado, según se cita en una biografía de Stephen Roby y Brad Schreiber. Primeras grabaciones. En cuanto estuvo libre, Jimi empezó a actuar. Se mudó a Nueva York en 1964 y ganó el primer premio en el famoso concurso amateur del Teatro Apolo ese mismo año. Más tarde ese mismo año, lanzó sus primeras grabaciones junto a los Isley Brothers, pero no llegaron a las listas de éxito. Sin embargo, sus siguientes grabaciones comenzaron a ganarle popularidad. Curtis Knight y los Escuderos. En 1965, cuando tenía 22 años, firmó su primer contrato discográfico. Más tarde ese mismo año, se unió a la banda neoyorquina de R.I.B. Curtis Knight and the Squires. Sintiéndose limitado como acompañante, pronto abandonó el grupo. Luego, tras ser rechazado por el manager de los Rolling Stones, se mudó a Londres en 1966. La experiencia de Jimi Hendrix. Una vez en Londres, su representante comenzó a reclutar miembros para la banda de Jimi. Con el guitarrista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell, formó The Jimi Hendrix Experience. Éxito rotundo de la guitarra. El grupo, que tiene su base en Londres, logró su primer éxito en el Reino Unido y Europa. Mientras estaba en Alemania, Jimi Hendrix tuvo una extraña experiencia una noche. Un miembro del público lo sacó del escenario y destrozó una guitarra. El público se volvió tan loco, pensando que había sido intencional, que su compañero de banda convenció a Jimi de que siguiera destrozando la guitarra durante el espectáculo. Experimentando con drogas. Aunque los biógrafos Roby y Schreiber dicen que el alcohol acabó convirtiéndose en el azote de su existencia, fue en 1966 cuando probó el ácido por primera vez. Se vinculó estrechamente con la cultura de las drogas de la época. Después de 1967, sus biógrafos dicen que consumía regularmente una variedad de sustancias prohibidas, especialmente cuando estaba de gira. Las primeras canciones que aparecen en las listas. Para entonces, Hendrix ya estaba en plena fama. Tocaba con Eric Clapton frente a miembros de los Beatles y los Rolling Stones, mientras su banda lanzaba los primeros sencillos de éxito, Hey Joe y Purple Haze, que escalaron rápidamente las listas de éxitos del Reino Unido. Gran avance en Estados Unidos. Al principio, Hendrix tuvo dificultades para alcanzar el mismo éxito en Estados Unidos. Luego, después de que el guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, lo presentara como el artista más emocionante que jamás había escuchado, Hendrix fue invitado a tocar en el Festival Pop de Monterey. Esta foto fue tomada allí. El espectáculo fue memorable, ya que prendió fuego a su guitarra y creó uno de los momentos más icónicos del rock. Nace una mega estrella. Después de eso,
Hendrix se convirtió oficialmente en una megaestrella. Su banda comenzó a hacer giras por los Estados Unidos y pronto llegó a encabezar las listas de festivales. El otrora pobre muchacho se alojaba en hoteles como el Drake Hotel de Nueva York. Su segundo álbum. Solo 7 meses después de lanzar Are You Experienced, la banda lanzó su segundo álbum de estudio, Axis, Bold as Love. Se ubicó en el tercer puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos, ligeramente mejor que en el Reino Unido, donde alcanzó el puesto 5. Los críticos elogiaron su sonido único y su mezcla de rock, blues, jazz y rhythm and blues. Abuso de drogas y violencia. A pesar de su éxito, Hendrix luchaba contra el abuso de sustancias. Según su amiga Sharon Lawrence, que escribió un libro al respecto, el alcohol desencadenó una ira contenida, una furia destructiva que casi nunca manifestaba en otras circunstancias. Entre 1968 y 1969, tuvo algunas peleas públicas que resultaron en cargos criminales y también se informó de que había golpeado a su novia con una botella. Arrestado en Toronto. Aquí, posa para una fotografía policial después de su arresto por posesión de narcóticos en el Aeropuerto Internacional de Toronto el 3 de mayo de 1969. Las autoridades encontraron una pequeña cantidad de drogas blandas y duras en su equipaje. En el juicio, dijo que sus seguidores le habían dado el frasco y que él pensó que era un medicamento legal. Fue absuelto. La banda se separa. Después de lanzar su tercer y último álbum de estudio, Electric Ladyland, en 1968, la banda experimentó problemas personales con el control musical y un comportamiento errático. Tuvieron su última actuación en junio de 1969 en el Festival Pop de Denver, donde la policía utilizó gas lacrimógeno para controlar al público. Cabeza de cartel en Woodstock. Incluso sin The Experience, Hendrix era el músico de rock mejor pagado del mundo en 1969. En agosto de ese año, fue cabeza de cartel en Woodstock. Su banda no conectó realmente y solo había ensayado durante unas semanas, pero Hendrix dio un concierto increíble de todos modos, incluida una interpretación legendaria de The Star Spangled Banner. El crítico pop Al Aronovitz del New York Post escribió, fue el momento más electrizante de Woodstock, y probablemente fue el momento más grande de los años 60. Banda de gitanos. Después de Woodstock, comenzó a colaborar con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles en la batería, experimentando con improvisaciones y funk. Esa colaboración dio como resultado el álbum en vivo, Band of Gypsies, que salió el 1 de enero de 1970. Sin embargo, esta banda pronto se disolvió también. Su último concierto. Reuniendo a miembros de las dos últimas bandas, Hendrix se embarcó en lo que sería su última gira por Europa. Estaba claro que estaba pasando apuros, ya que tocó solo 3 canciones en un concierto en Dinamarca antes de marcharse y decir, he estado muerto durante mucho tiempo. 4 días después, dio su último concierto en el Festival de la Isla de Fehmarn en Alemania Occidental, en la imagen. La multitud lo abucheó porque había cancelado su actuación la noche anterior debido a una tormenta. Muerto a los 27 años. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, tras pasar la noche con su novia, la patinadora alemana Monika Dannemann, ésta se despertó y lo encontró inconsciente. Llamó a los paramédicos, pero poco después lo declararon muerto. La autopsia determinó que murió por asfixia mientras estaba intoxicado con barbitúricos. Tenía apenas 27 años, la misma edad que tenían Brian Jones, Alan Wilson, Jim Morrison y Janis Joplin cuando murieron. Devastación. En el apogeo de su fama mundial, la muerte de Hendrix fue un golpe para los fans y la comunidad musical. Aquí, Miles Davis aparece en su funeral. Varios de los álbumes de Hendrix han sido lanzados póstumamente. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como posiblemente el mejor instrumentista en la historia de la música rock. Hendrix amplió el alcance y el vocabulario de la guitarra eléctrica a áreas en las que ningún músico se había aventurado antes. Video producido por
Enki Soto Núñez.